Teoría de bandas en sólidos. Una forma útil de visualizar la diferencia entre conductores, aislantes y semiconductores es dibujar las energías disponibles de los electrones en el material. En lugar de tener energías discretas, como en el caso de átomos libres, los estados de energía disponibles forman bandas. La existencia de electrones en la banda de conducción es crucial para el proceso de conducción. En los aislantes, los electrones de la banda de valencia están separados de la banda de conducción por una banda prohibida grande. En los conductores como los metales, la banda de valencia se superpone con la banda de conducción, y en los semiconductores existe una pequeña banda prohibida, suficientemente pequeña entre las bandas de valencia y de conducción, que los electrones pueden saltarla por calor u otra clase de excitación. Con tales bandas prohibidas pequeñas, la presencia de un pequeño porcentaje de material dopante aumenta la conductividad de forma espectacular. Un parámetro importante en la teoría de banda es el nivel de Fermi. El máximo de los niveles de energía de electrones disponibles a bajas temperaturas. La posición del nivel de Fermi con relación a la banda de conducción es un factor fundamental en la determinación de las propiedades eléctricas. El nivel de Fermi es el término utilizado para describir la parte superior del conjunto de niveles de energía de electrones a la temperatura de cero absoluto. Este concepto proviene de las estadísticas de Fermi-Dirac. En el cero absoluto, los electrones se encuentran en los niveles más bajos de energía disponibles de los estados de energía de electrones, constituyendo el llamado mar de Fermi. Este nivel de Fermi es la superficie de ese mar en el cero absoluto, donde no hay electrones que tengan suficiente energía para elevarse por encima de esa superficie. El concepto de la energía de Fermi es de importancia crucial para la comprensión de las propiedades eléctricas y térmicas de los sólidos. Ambos procesos, eléctrico y térmico, implican valores de energías de una pequeña fracción de un electronvoltio, pero las energías de Fermi de los metales que están en el orden de los electronvoltios. Esto implica que la mayoría de electrones no pueden recibir energía de esos procesos porque no existen estados de energía disponibles. A temperaturas más altas, existirá una cierta fracción caracterizada por la función de Fermi, por encima del nivel de Fermi. El nivel de Fermi juega un importante papel en la teoría de banda de sólidos. En los semiconductores dopados de tipo P y tipo N, el nivel de Fermi se desplaza por las impurezas según lo ilustran las bandas prohibidas. El cristal de silicio es diferente de un aislante porque a cualquier temperatura por encima de cero absoluto existe una probabilidad finita de que un electrón en la red sea golpeado y sacado de su posición, dejando tras de sí una diferencia de electrones llamadas hueco. Si se aplica un voltaje, entonces tanto el electrón como el hueco pueden contribuir un pequeño flujo de corriente. La conductividad de un semiconductor puede ser modelada en términos de la teoría de banda de sólidos. El modelo de banda de un semiconductor sugiere que a temperaturas ordinarias hay una posibilidad finita que los electrones puedan alcanzar la banda de conducción y contribuir a la conducción eléctrica. El término intrínseco aquí distingue entre las propiedades del silicio puro intrínseco y las propiedades radicalmente diferentes del semiconductor dopado tipo N o tipo P. Semiconductor tipo P. La adición de impurezas trivalentes, tales como boro, aluminio o galio, a un semiconductor intrínseco, crean unas deficiencias de electrones de valencia llamadas huecos. Semiconductor tipo N. La adición de impurezas pentavalentes como el antimonio, arsénico o fósforo aportan electrones libres aumentando considerablemente la conductividad del semiconductor intrínseco. Bandas en semiconductores dopados. La aplicación de la teoría de bandas a los semiconductores de tipo N y tipo P muestran que los niveles adicionales se han añadido por las impurezas. En el material de tipo N hay electrones con niveles de energía cerca de la parte superior de la banda prohibida, de modo que pueden ser fácilmente excitados hacia la banda de conducción. En el material de tipo P, los huecos adicionales en la banda prohibida permiten la excitación de los electrones de la banda de valencia, dejando huecos móviles en la banda de valencia. Fototubo. Un fototubo es un dispositivo electrónico sensible a la luz. Está diseñado para emitir una corriente eléctrica cuando es expuesta a una luz u otra forma de radiación electromagnética. Uno de estos dispositivos, en su estado más básico, está constituido de un envase relleno de gas o un tubo electrónico al vacío donde se montan dos electrodos, ánodo y cátodo. La cubierta del cátodo en un fototubo es normalmente cubierta en cesio u otro tipo de material fotoemisor. La cubierta es muy sensible a la luz en ciertos rangos.
como pueden ser los ultravioleta, infrarrojos y otros rangos visibles en el espectro. En este caso, un fototubo funciona gracias al efecto fotoeléctrico, donde la luz cae en una superficie fotoemisora que libera electrones de la superficie. Por medio de este proceso, cuando la superficie del cátodo es expuesta a la luz, emite electrones. Estos electrones son atraídos al ánodo cargado positivamente, lo cual crea una corriente eléctrica medible. Bien, vamos a hablar entonces lo que es un LED. Para poder hablar de lo que es un LED, se requiere tomar o tocar unos temas con anterioridad. Y entonces estos temas que vamos a tocar con anterioridad es lo que es un semiconductor y lo que es un diodo. Entonces vamos a empezar. Entonces un semiconductor es aquel que posee propiedades tanto conductoras como aislantes. Recordemos que un conductor es aquel que posee un electrón de valencia y un aislante es aquel que posee 8 electrones de valencia. ¿Listo? Y los conductores son muy buenos conductores de carga eléctrica, en cambio el aislante no. El semiconductor es aquel que está como en la mitad entre los dos, es aquel que posee electrones de valencia alrededor de 4, es decir que un semiconductor es aquel que posee 4 electrones de valencia. Listo. Entonces existen dos tipos de semiconductores. Están los semiconductores tipo P y los semiconductores tipo N. Estos se obtienen a través de un tipo de dopaje, y dependiendo del tipo de dopaje que se utilice, entonces se puede obtener un tipo P o un tipo N. El tipo P o la P simboliza positivo y la N significa negativo. Para obtener un material tipo P se requiere tener átomos o que este material esté constituido por átomos trivalentes, y cuando yo uno átomos trivalentes, lo que se van a presentar son huecos. ¿Listo? Los huecos en esta gráfica que tenemos acá se representan con el símbolo más, y el círculo con un negativo simboliza el átomo trivalente. Y en el tipo N están constituidos por átomos pentavalentes, y en nuestra gráfica el menos nos va a representar son los electrones libres, y el más nos va a representar el átomo pentavalente. Como podemos darnos cuenta, los materiales tipo P lo que nos van a brindar son huecos, y los materiales tipo N lo que nos van a brindar son electrones libres. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo uno dos materiales, uno tipo P y uno N? Va a empezar a presentarse una migración de electrones libres al material tipo P, y entonces los huecos se van a empezar a mover hacia el lado derecho, y los electrones libres se van a empezar a mover al lado izquierdo de nuestro material, debido a que un electrón libre va a ocupar este espacio del hueco, y luego cuando él ocupa este espacio del hueco, por este otro, digámoslo, este otro hueco atrae el electrón que se tiene acá, y va a pasar al otro costado, y así sucesivamente con cada electrón, y entonces nuestros huecos se van a empezar a mover. Bueno, pero esto no es lo único que ocurre acá. ¿Qué es lo que pasa? Debido a esta emigración, ¿sí?, de electrones, y que cada vez que un electrón libre cae en un hueco, se va a presentar un ion de símbolo contrario, y lo mismo va a ocurrir en este costado. Si acá aparece un hueco, acá va a aparecer un ion negativo, y acá como un ion negativo, y aquí como tendríamos un electrón que ocupó el espacio en un hueco, va a aparecer un ion positivo. Entonces, a medida que se va presentando esa emigración, se van a empezar a presentar acá, en toda esta zona de acá, en esta zona límite o la zona de unión, se van a empezar a presentar dipolos. Debido a la presencia de estos dipolos, se presenta una zona que se llama la zona de deflexión. En esta zona de deflexión no hay ni huecos, no hay tampoco electrones libres, debido a la presencia de los dipolos.
Ahora, debido a la presencia de esos dipolos en esta zona de deflexión, se presenta algo que es un campo eléctrico. Entonces, debido a este campo eléctrico presente en esta zona de deflexión, cada vez que un electrón libre trata de entrar acá en nuestra zona de deflexión, este electrón libre va a ser como repelido, ¿sí? O sea, lo repele. Hace que este electrón libre vuelva de nuevo al material tipo N. Ahora, cada vez que un electrón libre de estos pueda cruzar esta frontera o esta zona de deflexión, pues obviamente pues se van a presentar más dipolos y por tanto el campo eléctrico va a aumentar. Esto se va a presentar hasta que haya un equilibrio acá en las dos zonas. Cuando hay ese equilibrio ya se termina como tal esa emigración de electrones y el movimiento, digámoslo, de estos huecos que tendríamos en esta parte de acá. Ok, si yo deseo continuar como que esa emigración de electrones, entonces para que estos electrones que tendríamos acá adquieran la suficiente energía para poder atravesar esta zona de deflexión, ¿qué debo de hacer? Conectarle una fuente. ¿Con qué fin? Para que estos electrones libres adquieran mayor energía y puedan atravesarla. Puedan atravesar esa zona de deflexión que se presenta acá. Entonces, como acá hay también una zona de deflexión, hay que tener en cuenta que acá también se va a presentar una diferencia de potencial. ¿Listo? Entonces, ahora, para que se pueda presentar, digámoslo, esa migración digámoslo, de electrones libres, se tiene que presentar que el potencial que se presenta acá en esta zona límite sea menor que el potencial de la fuente. De lo contrario, no se presentará dicha migración. ¿Listo? Ahora, cuando yo conecto mi fuente del polo positivo, del borde positivo de la fuente al material positivo y el borde negativo al material negativo, se presenta una polarización directa. Ahora, cuando es la versión contraria, donde la polarización es inversa, se presenta lo siguiente: coloco el borde negativo con el material positivo y el borde positivo con el material negativo. ¿Qué ocurre acá? Debido a que está el borde negativo con el material positivo, lo que va a ocurrir es que estos huecos se van a empezar a mover hacia el borde negativo, y el borde positivo, como está con el borde negativo, entonces nuestros electrones libres se van a empezar a ir hacia el borde positivo. ¿Qué ocurre entonces con nuestra zona de deflexión? Va a empezar a hincharse, ¿sí? Entonces, como ya previamente habían unos iones reacción creados, estos iones de reacción creados van a hacer que aumente la diferencia de potencial acá. ¿Listo? Entonces, ¿hasta qué momento deja, digámoslo, la deflexión, esa deflexión deja de ancharse? Hasta que en el momento que la diferencia de potencial que se tiene aquí en nuestra zona sea igual a la diferencia de potencial de la fuente. Y en ese momento dejan de alejarse los huecos de la zona de deflexión y los electrones libres de la zona de deflexión. Bien, ahora vamos con lo que es un diodo. Un diodo no es nada más que la unión de dos materiales, uno P y uno N. Eso es básicamente un diodo. Ahora, un diodo es una contracción de la expresión dos electrodos. ¿Listo? Entonces vamos con unas ideas como básicas del diodo. Entonces un diodo es un dispositivo no lineal, lo cual lo podemos ver aquí en esta gráfica. La gráfica derecha es la gráfica o la curva de un diodo, y la gráfica izquierda es la gráfica corriente versus voltaje, con la cual podemos determinar la resistencia, y podemos ver que pues la resistencia es un dispositivo lineal debido por el tipo de gráfica que presenta. En este caso de acá no va a ser lineal debido a la diferencia de potencial o a la barrera de potencial que se tenía al unirse en dos materiales, uno P y uno N. ¿Listo? Entonces,
Entonces, cuando la tensión del diodo es menor que la de la barrera de potencial, la corriente es muy pequeña. Y si la tensión del diodo supera esta barrera de potencial, la corriente del diodo se incrementará rápidamente. Es por tanto que se presentan este tipo de gráficas. ¿Listo? Ahora, vamos entonces, cómo se pone como gráficamente el diodo. Gráficamente se representa así, donde la parte positiva o del material positivo es el ánodo y la parte de la zona negativa es el cátodo. Se representa de esta siguiente forma, ¿sí? Es la forma de representar un diodo. Ahora, esto que tenemos acá es la representación, es una representación gráfica de un circuito básico entre un diodo y una fuente, y se ha colocado una resistencia. El fin de esta resistencia es que nuestro diodo no se vaya a dañar, o no se vaya a dañar como tal. Como podemos ver, esto tenemos una conexión con una polarización directa, y donde el más está con la parte del borne positivo con la parte negativa la parte positiva del diodo, y el borne negativo con la parte negativa del diodo como tal. Ahora, algo más que hay que acá tener en cuenta es que aquí, en nuestra gráfica que tenemos de la curva del diodo, desde el punto, digámoslo, 0, ¿sí? En una curva corriente de diodo versus voltaje de diodo, tenemos una zona que se llama la zona umbral. Esta zona umbral es la zona cuando ya se empieza a ver o se empieza a notar una conducción, una muy buena conducción de corriente. Anteriormente a nuestra zona umbral se va a presentar una conducción, pero es una conducción demasiado pequeña. ¿Listo? Hay corriente, pero hay corriente muy pequeña. Esta parte sería nuestra polarización continua o la polarización directa. La zona umbral generalmente está a los 0,7 voltios. Y cuando ya conecto tengo una conexión de polarización inversa, es la que se representaría en este costado de acá. ¿Listo? Esto sería la corriente inversa, y cuando ya se llega a esta zona de acá, que es la zona de ruptura, es cuando ya se empieza a ver una muy buena conducción de corriente, ¿sí? Pero en esta zona de ruptura es la zona básicamente donde el material se dañaría. Hay que tener en cuenta que hay diodos que trabajan solamente en esta zona, y no es básicamente que sea aquí, en toda esta línea de acá, sino que es un instante antes y un instante después. Vendría siendo nuestra zona, básicamente vendría siendo como esta parte de acá, vendría siendo como la zona de trabajo, y estos tipos de diodos se llaman diodos Zen. Bien, entonces ahora sí, vamos entonces con los que son los diodos emisores de luz. El tipo de gráfica de un diodo emisor de luz es como el que tenemos acá. ¿Listo? Esto es la gráfica de un diodo emisor de luz, y un diodo emisor de luz, como la gráfica que tenemos acá, observemos que aquí al diodo lo que se le ha pintado son como unas flechitas que indican que es que este diodo está emitiendo una luz. Bien, ¿cómo es la cuestión del diodo emisor de luz? Entonces, debido a que, digámoslo, en un LED polarizado directamente, los electrones libres que atraviesan, digámoslo, el material, pues ya recordemos que aquí tendríamos el material P y acá el material N. Entonces, los electrones libres que están atravesando, estos electrones libres que están atravesando, ¿sí? Ellos se encuentran, digámoslo, con un nivel de energía alto. Entonces, cuando ellos atraviesan, ellos van a ser atrapados o son atraídos por un hueco, y cuando son atraídos por un hueco, ellos bajan de nivel energético, y cuando bajan de nivel energético es cuando ellos emiten una energía. Ellos van a emitir una energía en forma de luz, ¿sí? Esta emisión de energía es en forma de luz.
Los otros diodos lo que van a emitir, ese tipo de energía lo emiten es en forma de calor. Entonces, dependiendo del tipo de material del que esté compuesto, el tipo P y el tipo N, se va a obtener un tipo de luz en especial. Bien, acá tenemos también cómo se representaría esto que tenemos acá de otra forma, donde pues el punto de unión son dos tierras. ¿Listo? Bien, por ley de Ohm tendríamos pues la siguiente ecuación, y entonces tendríamos la corriente sería igual al voltaje de la fuente, tendríamos la resistencia, que esta resistencia lo que nos va a permitir es que no se nos dañe nuestro LED, y tendríamos el voltaje del LED. Entonces de esta manera podríamos encontrar la corriente. Ok, ¿qué es un fotodiodo? Básicamente un fotodiodo es lo que tenemos acá, son diodos, algo que se me olvidó decir acá, los diodos emisores de luz son los llamados LED. ¿Listo? Es por eso que se necesitaba con anterioridad ver que era un diodo. Entonces los diodos emisores de luz son a lo que se les llama LED. Bien, entonces ahora sí vamos con lo que es un fotodiodo. Un fotodiodo está básicamente, si podemos ver, está polarizado inversamente, y los fotodiodos son diodos muy sensibles a la luz. ¿Listo? Son muy sensibles, ellos son supremamente sensibles a cuando se les irradia con luz. ¿Qué es lo que ocurre acá? Entonces, una de las componentes de la corriente inversa en un diodo es el flujo de portadores minoritarios, y la existencia de estos portadores, ¿sí? Se debe a que la energía térmica está continuamente desligando electrones de valencia de sus orbitales, produciendo durante este proceso electrones libres y huecos, y esto tiene un tiempo de vida pues muy corto, ¿no? Estos portadores minoritarios van a tener un tiempo de vida muy corto, y cuando la energía luminosa se proyecta sobre una unión PN, que es como la que tenemos acá, puede desligarse en electrones de valencia. Entonces básicamente cuando algo más es que este símbolo que tenemos acá lo que me está indicando es que se le está cayendo, o ¿sí? Está incidiendo sobre nuestra unión PN, está incidiendo luz. Entonces cuando yo incido luz sobre este diodo que tenemos acá, lo que se va a empezar a hacer es a crear electrones libres y huecos, y pues con la teoría que anteriormente habíamos dicho, pues obviamente se va a presentar un flujo de corriente. Listo. Entonces vamos a echar mano de esto, lo que es un fotodiodo, y lo que es con los diodos emisores de luz. Con esto aparecen los optoacoplador. Un optoacoplador no es nada más que, primero, el primer montaje que teníamos, que es con un LED, el cual está polarizado directamente y otro indirectamente. Este de acá lo que nos va a hacer es emitir luz, y él lo que va a hacer es percibirla, y cuando éste la percibe pues crea una diferencia de potencial, y al mismo tiempo va a crearnos un flujo de corriente. Entonces ya sabemos qué es un LED, cómo se construye un LED, y dos montajes que se podrían utilizar con un LED. ¿Listo? No siendo más, muchísimas gracias. Se presenta a continuación dos montajes diferentes que involucran diodos LED con los cuales se puede estimar la constante de Planck. En el primer montaje se mide al mismo tiempo voltaje y corriente con el mismo circuito y solo utilizando un diodo LED. Utilizando un potenciómetro se aumenta gradualmente la tensión buscando el mínimo voltaje con el cual el diodo comienza a iluminar, a la cual se le asocia una corriente. Con estos datos se traza una gráfica de corriente contra la tensión. En cada gráfico se encuentra la recta que mejor se ajuste para unir los puntos que se inclinan hacia arriba desde el eje X. Si los puntos se encuentran cerca de la línea,
Esto muestra que una relación lineal se mantiene entre el voltaje aplicado y la corriente en esta región del gráfico. Esto se hace para el LED. En el caso de este experimento se tomará LED de color rojo, infrarrojo, amarillo, verde, azul y ultravioleta. Finalmente, se determina la tensión de activación de los datos recogidos. Este es el punto en el que la corriente comienza a aumentar linealmente con el voltaje. Se puede leer el gráfico extrapolando la línea recta que representa la región de respuesta lineal hacia atrás, asegurando la corriente eléctrica resultante. Es de tener en cuenta que la corriente que fluye a través del LED es pequeña. Es posible que el LED no se ilumine, pero el amperímetro todavía puede medir la corriente. Para proteger el LED es importante tener cuidado de mantener la corriente por debajo de 5 mA. Para obtener los valores más precisos del voltaje de activación para cada color de LED, se puede calcular un valor medio usando los resultados obtenidos en varias medidas. Se toman valores de referencia de la longitud de onda para la luz emitida por los LED de cada color. Alternativamente, las longitudes de onda se puede medir usando un espectrómetro. En este caso no lo utilizaremos. Para el armado del circuito, se conecta una pila de 9 voltios a un diodo en el cual se varía el voltaje por medio de una resistencia variable o potenciómetro. A este circuito se le conecta un multímetro como voltímetro y otro multímetro como amperímetro. El montaje número 2, para determinar la constante de Planck, utiliza dos diodos LED enfrentados y se mide el voltaje de entrada al diodo emisor y el voltaje de salida del diodo receptor. A diferencia del montaje anterior, no se determina la corriente. En este montaje se utiliza un diodo como emisor de fotones, el cual se enfrenta a otro diodo denominado receptor, del mismo color, quedando recubierto a ambos por un termoencogible, evitando el ingreso de señales diferentes. El diodo receptor está conectado a un circuito integrado que se utiliza como amplificador de la señal para que pueda ser registrada por un voltímetro. Los datos de voltaje de entrada y salida registrados se grafican en cada pareja de LED enfrentados, obteniéndose una gráfica característica de la cual se determina su función recíproca. Posteriormente se determina la pendiente de la recta tomando el ajuste de la gráfica. Los datos se introducen en algún programa de ubicación de datos como Excel u Origin. Se reemplazan las ecuaciones y se determina la constante de Planck.